Maitian Girunguera, Baishaba Peime, Tapen Maje por Ainteco Video, Pe, Shesherera Julio Alfonso, Sheja Ejinambo de Jara Guaranime. Hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas y cómo responder esas preguntas. Si estás en ese canal y todavía no te has suscrito, te pido que te suscribas al canal y que puedas también dejar tu like. Empecemos con nuestra clase. Tenemos acá ya nuestra pizarra estas clases que vamos a aprender hoy. Primera pregunta que tengo es, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Cómo haría esta pregunta en guaraní? ¿Dónde naciste? Lo haría de esta manera. Mo. Solamente voy a colocar mi teclado en guaraní. Y acá ya tengo mo. Pico. Nereñoy. Hay que ser de esta manera. Reñoy. Moopico nereñoy. Moopico nereñoy. Esto significa ¿dónde naciste? Moopico nereñoy quiere decir ¿dónde naciste? Voy a aumentar un poco mi zoom. ¿Dónde naciste? Moopico nereñoy. Moopico nereñoy. Moopico nereñoy. Moopico nereñoy. ¿Dónde naciste? Ahora tenemos la respuesta. Nací en Brasil. Nací, en este caso hay que tener un acento. Nací en Brasil. Nací en Brasil. La respuesta sería Xereñoy, Brasilpe. Xereñoy, Brasilpe. Xereñoy, Brasilpe. Xereñoy, Brasilpe. Nací en Brasil, entonces sería Xereñoy, Brasilpe. La pregunta fue, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste? Mo pico nereñoy, mo pico nereñoy. Xereñoy, Brasilpe. Xereñoy, 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 Brasilpe. Nací en Brasil. Ahora la segunda parte de la pregunta es, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Esto es un tanto diferente de qué hacer. Lógicamente, si nació en Brasil, es de Brasil, pero yo le estoy preguntando de dónde es. Entonces, ¿cómo sería esta pregunta de dónde eres? Moguapiconde. Moguapiconde. Yo no le estoy colocando acá el signo de interrogación porque cuando hacemos interrogaciones en guaraní no hay necesidad de colocar, por ejemplo, el signo de interrogación porque ya tenemos la partícula pico que significa en este caso la pregunta. Es una partícula para hacer pregunta. Entonces acá tenemos moguapiconde, 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 moguapiconde. Moguapiconde, ¿de dónde eres? Y la respuesta sería soy de São Paulo. ¿Cómo sería entonces soy de São Paulo? Les quiero decir algo. Nombre propio en guaraní o en cualquier otro idioma no se traduce. Por ejemplo, el nombre de la ciudad es São Paulo. São Paulo. Hay gente que colocan sí São Pablo, pero no es el nombre de esa ciudad. El nombre de esa ciudad es São Paulo, al igual que Rio de Janeiro, no sería Río de Enero, sino Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, no sería Río Grande del Sur. Esto es nombre propio del lugar, no se traduce. Entonces acá ha dicho soy de São Paulo, entonces la respuesta sería espérame un poco, São Paulo Guá. Che São Paulo Guá. Che São Paulo Guá. Che São Paulo Guá. Soy de São Paulo. Soy de São Paulo. Entonces ya aprendimos en esta primera pregunta que hemos visto acá, que tenemos así.
Moopiko nereñoy, ¿dónde naciste? Xereñoy Brasilpe, nací en Brasil. Mo guapico ¿de dónde eres? Mo guapico ¿de dónde eres? Soy de São Paulo, She São Paulo gua. Hemos ya aprendido esta primera parte y les pido que me escriban en los comentarios de dónde me están asistiendo, de qué país eres tú, y si me puedes también mandar mensaje diciendo de qué país eres. Y si esta clase te está gustando, te pido que dejes tu like y que también puedas compartir este video con más personas. Todavía tenemos 3 partes. Les pido que no salgan del video, que se queden hasta el final, porque tenemos más 2 partes además de esta. Bueno, vamos a ver la segunda parte que tenemos. Y acá yo tengo, por ejemplo, otra pregunta donde dice: ¿cuál país te gustaría conocer? ¿Cuál país te gustaría conocer? Es una pregunta. ¿Cuál país o qué país puede ser también? ¿Cuál país te gustaría conocer? ¿Cómo haría esta pregunta? Sería Baishagua teta. Espérame un poquito. Baishagua te tapa reikuase. Baishagua te tapa reikuase. Tenemos así esta pregunta. Baishagua te tapa reikuase. Baishagua te tapa reikuase. Baishagua te tapa reikuase. Baishagua te tapa reikuase. Entonces esto sería: ¿cuál país te gustaría conocer? Baishagua te tapa reikuase. Y acá está la respuesta. Me gustaría conocer Bélgica. Me gustaría conocer Bélgica. Entonces la respuesta sería: Aikuase mi ningo Bélgica. Aikuase mi ningo Bélgica. Aikuase mi ningo Bélgica. Aikuase mi ningo Bélgica. Quiero que fíjense en esta parte donde tenemos mi. Este mi es una forma de dar cariño o de decir con cariño el lugar donde quiero conocer. De decir con más cariño, con más deseo, con más evidencia de deseo, así de deseo genuino, digamos. Por eso, aikuase mi ningo Bélgica. Aikuase mi ningo Bélgica. Y ahora vamos a ver otra pregunta. ¿En qué ciudad vives? ¿En qué ciudad vives? A principio ha dicho que era de São Paulo, pero puede vivir en otra ciudad. Y entonces acá, ¿en qué ciudad vives? Entonces sería Baetabape Picoreico. Así sería la pregunta. Baetabape Picoreico. Baetabape Picoreico. Baetabape Picoreico. Baetabape Picoreico. Baetabape Picoreico. ¿En qué ciudad vives? Baetaba, en este caso es ciudad. Tabape en ciudad. Picoreico, vives. Y la respuesta sería: yo vivo en Americana. She aiko taba Americana. Americanape. She aiko taba Americanape. She aiko taba Americanape. She
aiko taba americanape. She aiko taba americanape. Yo vivo en la ciudad de Americana. Voy a colocar SP, que es São Paulo. Entonces, she aiko taba americanape São Paulo. Aiko taba yo vivo en la ciudad americana São Paulo. Esta ha sido la segunda parte que hemos aprendido. Entonces, la pregunta fue, ¿cuál país te gustaría conocer? La primera pregunta, ¿cuál país te gustaría conocer? Baixaguate Tampa Requase. Baixaguate Tampa Requase. Aiquase Miningo, Bélgica. Aiquase Miningo, Bélgica. Me gustaría conocer Bélgica. Y acá tenemos la otra parte. Baetabape Pico Nereñoy. ¿En qué ciudad? Baetabape Pico Reiko. ¿En qué ciudad vives? Baetabape Pico Reiko. ¿En qué ciudad vives? Sheaiko Taba Americanape, São Paulo. Yo vivo en la ciudad americana São Paulo. Y ahora tenemos la última parte para encerrar nuestro video de hoy. Tenemos esta última parte donde hay preguntas y respuestas también. O sea, hay dos afirmaciones y vamos a ver estas dos afirmaciones. Si hasta aquí te ha gustado este video, te pido que dejes tu comentario, que puedes suscribirte al canal si todavía no te has suscrito, que también puedas compartir con tus amigos en tus grupos de WhatsApp, en cualquier otro grupo que estés, sobre esta clase de guaraní para que el canal pueda crecer más. Y si también quieres hacer donación al canal, quieres hacer tu donativo al canal, voy a dejar el link, el enlace para que puedas hacer tu donativo en el primer comentario. Voy a dejar fijado, ahí puedes entrar y hacer tu donativo para estar apoyando también al canal. Ahora vamos a ver donde dice, estoy feliz por estar haciendo este trabajo. Estoy feliz por estar haciendo este trabajo. Entonces sería así, ayapore cotembiapo. Ayapore cotembiapo. Ayapore cotembiapo. Estoy feliz por estar haciendo este trabajo. Ayapore cotembiapo. Estoy feliz por estar haciendo este trabajo. Y el interlocutor también va a responder. She ave aitrei aitrei. She ave aitrei. Yo también estoy muy feliz. She ave aitrei. Entonces vimos la última parte y que les voy a decir. Ayapore cotembiapo. Me siento feliz o estoy feliz por hacer este trabajo. Y ustedes también me pueden estar respondiendo. She ave aitrei. Yo también estoy muy feliz. Esta ha sido nuestra clase de hoy. Este ha sido nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado, que pueda contribuir para tus conocimientos. Y quiero reforzarles pidiendo que me puedan apoyar, que apoyen al canal, haciendo tu donación. La cantidad que puedas contribuir. Si puedes contribuir 30 céntimos, 30 centavos, €1, $1, $1, lo que sea para estar ayudando al canal. Y yo les voy a ser muy grato y siempre estaré haciendo más cosas importantes en el canal. Hapeisha abeñan boteñan de video. Ha ya yo pv.